Bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos. Diga, salude al que está a su lado, el que está atrás de usted, enfrente. Diga, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Gloria al Señor. Vamos a tener una clase importante en lo que es la administración de la iglesia, la mayordomía que se debe tener, la responsabilidad de la iglesia hacia aquellos que están sin pastor. Y tenemos entonces el tema que vamos a repetirlo todos. La iglesia provee alimento espiritual. Una vez más, la iglesia provee alimento espiritual. ¿Qué clase de alimento? Espiritual. La iglesia no es una institución que está para dar alimento material. Ese no fue el propósito de Dios. Eso viene por añadidura. Pero lo principal que la iglesia da es el alimento espiritual. Porque la iglesia está para proveer a Cristo como el pan de vida. Y no otra clase de pan, sino Cristo que es el pan de vida. Y aquí, hermanos, encontramos nosotros entonces que hay una responsabilidad que la iglesia ha recibido de parte de su cabeza, que es Cristo. Y poco a poco él fue enseñándole a sus discípulos cómo realmente debe ser la actitud de la iglesia hacia los necesitados. Porque ciertamente, hermanos, hay necesitados de lo material. Y la iglesia pues no debe de cerrar sus manos para ayudarles. La iglesia tiene que estar consciente de que si ve a un herido, tiene que ser el buen samaritano. Por eso Cristo enseñó y nos dio un gran ejemplo a nosotros. Su mensaje fue de salvación, pero también fue de sanidad. Fue de salvación, pero también fue de ayuda para los necesitados. Pero eso no quiere decir que la iglesia va a estar solamente encajada en asuntos que tengan que ver con lo material solamente. Tenemos nosotros a Marta y a María. ¿Dónde estaba Marta? Estaba en la cocina. Estaba contenta porque Jesús estaba en casa. Pero también tenemos a María. ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Que ella había escogido lo mejor. Entonces, es una combinación. Jesús no le dijo a Marta, Marta, lo que estás haciendo está malo. Pero sí, lo que María había escogido fue lo mejor. Es un asunto de importancia. A Jesús le llevaron la comida a los apóstoles cuando la samaritana ya no estaba y le dijo, maestro, come. ¿Y qué le dijo Jesús? Tengo otra comida que comer. ¿Y qué le respondió Jesús a Satanás cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y ya no aguantes hambre? Ya tienes poder, tú tienes poder. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Así que las dos cosas tienen que caminar paralelamente, pero una tiene que tener prioridad sobre la otra. Usted tiene dos brazos, ¿verdad? Los que tenemos los dos brazos. Pero si usted se dará cuenta, a menos de que no lo haya ejercitado, que no haya ido al gimnasio, que no haya estado en el campo, se va a dar cuenta de que si es derecho, la mano derecha
va a tender a tener más fuerza que la izquierda, va a ser más ágil, es con la que se pega más duro, ¿verdad? Si es del lado izquierdo, pues lo mismo, ¿verdad que sí? Pero siempre va a haber algo que tenga prioridad sobre lo demás. Y nosotros vamos a aprender en esta clase que aunque la prioridad es la palabra de Dios, no se debe de dejar lo otro. Porque Santiago, hermano, en base a lo que vamos a estudiar hoy, que va a estar ahí en San Juan capítulo 6, y va a ser la alimentación de los 5,000, Santiago habla de que nosotros tenemos que entender de que no podemos decirle a alguien que te vaya bien, ¿verdad? Y no le demos una bendición. Dice Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión que de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Y esto, hermano, es algo hermoso porque realmente si queremos ser religiosos, entonces tenemos que mostrar la religión, como lo dice ahí Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No te ve la pregunta que hace, ¿verdad? Si no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Qué tremendo, ¿verdad? Parece que hubiera una contradicción. Porque Pablo dice que somos justificados por la fe y no por obras. Pero vemos acá que hay una pregunta muy importante. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Las obras entonces vienen a ser un producto de la fe. Quiere decir que la fe, mi hermano, se tiene que mostrar a través de las obras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que es una fe muerta. Es fe, pero está muerta. Entonces dice, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál cree usted que se va a ver en sí? ¿Cuál va a ser visible? El que hace la obra, por supuesto, porque ahí se va a notar que tiene fe. Pero si solamente proclama que tiene fe, y yo tengo fe, muestra la fe, ¿verdad? ¿Cómo vas a mostrar la fe? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que los demonios hacen un poco más de nosotros que nosotros. Nosotros solamente creemos.
pero ellos creen y tiemblan. ¿Cuántos creemos en Dios, hermano? Yo no veo a ninguno temblando aquí. No veo a ninguno temblando. Pero los demonios tiemblan. Pero dice que creen en Dios. Qué tremendo, hermano. Así que los demonios creen, pero no se van a salvar. Son demonios. Son demonios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y viene el ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham realmente, dice Pablo, fue justificado por la fe. Pero lo que Santiago está diciendo acá es que sus obras lo justificaron a él. Hay que entender esto. Dios justificó a Abraham por su fe. Pero las obras de Abraham, que fueron de fe, lo justificaron a él. ¿Verdad que sí? Así que Santiago, esto es lo que quiere decir. Santiago no se le está poniendo a Pablo. Santiago es el pastor, es el hermano de Jesús, es el pastor de la iglesia que está en Jerusalén. Y muy respetado. Él, fue uno de los apóstoles que aceptó el ministerio del apóstol Pablo y le dio la mano también para que predicara. Fue el que envió la carta a todas las iglesias de los gentiles que el apóstol Pablo había fundado para que no vivieran bajo la ley, que se guardaran de ciertas cosas, porque a ellos no se les fue dado la ley, sino la gracia. Entonces aquí dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Por qué usted está acá? Por fe, ¿verdad que sí? Por fe. Pero está haciendo obras, ¿sí o no? Alguien dice, yo voy al cielo, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar con mis hermanos adorando al Señor, yo no necesito servir al Señor, yo ya soy salvo. Bueno, pero ¿dónde están tus obras? ¿Verdad? ¿Dónde están tus obras que te puedan justificar? ¿Qué dijo Jesús? El que diera un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo da. Quiere decir que todo lo que hacemos está en contacto con Dios, ¿verdad que sí? Señor, ¿y cuándo fue que te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo fue que te vimos sediento y te dimos de beber? Lo que le hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Qué tremendo. Ahora, ¿qué hacen las obras? No solamente vienen a dar testimonio de nuestra fe, sino también las obras vienen a dar testimonio de lo bueno que es Dios. Porque la gente va a ver allá que Dios es bueno a través de nosotros. Usted ve y sabe que Satanás es malo porque usa a alguien para matar y para destruir, ¿verdad? Dice, Satanás es malo. Pero no está viendo directamente a Satanás, sino que lo está viendo a través de sus instrumentos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios para corregir, para bendecir, para llevar esa gracia de fe a todo aquel que lo necesita. Entonces dice acá, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mira esta combinación lo que hace, ¿verdad? Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente. Algunos quitan esa palabra solamente. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no por la fe. Así leen el versículo. Pero ahí hay una palabrita, ¿verdad?
que hace la diferencia. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tiene que haber una combinación ahí. Sí. Uno dice, no, es que no es por fe, usted es por obras. Hay que obedecer. Yo soy bueno. Yo le doy de comer al hambriento, ¿verdad? Y yo soy una persona que no puedo ver a otro sufrir porque le doy de inmediato. Le voy a comprar comida y le doy comida. Yo voy al cielo. Bueno, el punto es de que está bueno lo que está haciendo. ¿Será que Dios se lo va a recompensar? Claro que sí. Él dice, tira tu pan sobre las aguas, que al fin de muchos días lo vas a recoger. El que ayuda al pobre, el que presta al pobre, a Jehová le presta. Quiere decir que en la tierra va a tener su recompensa. Esta persona va a ser bendecida. Dios lo va a bendecir. No lo va a dejar solo ni sola. No importa que sea quien sea. Si esta persona ha tenido compasión de su prójimo, también Dios le va a ayudar. ¿Verdad? Pensemos nosotros en aquellas personas que roban a los bancos para darle a los pobres. Tenemos ahí una película de Chucho el Roto, ¿verdad? Pero pensemos nosotros que el asunto no termina como en las películas. Tenemos nosotros esto de que aquel que es de sentimientos puros hacia alguien y lo ayuda y, ¿verdad?, lo libra, lo protege, entonces Dios también lo va a bendecir. Que se vaya al cielo, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, pero tampoco nosotros no podemos juzgar porque quién sabe también si a la última hora, 5 minutos antes, este hombre acepta a Jesucristo en su corazón. Porque Dios, hermano, en su misericordia, Él examina nuestro corazón, como pasó con Cornelio. Cornelio no era salvo, pero Cornelio amaba al pueblo de Israel. Cornelio ayudaba al templo, daba ofrendas, daba limosnas. ¿Se da cuenta? Y Dios desde el cielo estaba viendo todo eso. Y era muy difícil, muy complicado para que un miembro de la iglesia de Jerusalén, que no aceptaban gentiles en su congregación, que no creían que los gentiles podían ser salvos o podían recibir el Espíritu Santo, era muy difícil que uno de ellos fuera a evangelizarlo. Pero mire el método que tomó Dios, el proceso que tomó. Quiere decir que ese proceso que Dios tomó indica lo complicado que era para llevarle el evangelio a Cornelio. Pero Dios había visto el corazón de Cornelio y dijo, a este lo voy a salvar y lo voy a salvar. Quizá alguien le dijo a Cornelio, Cornelio, no creas tú que porque estás ayudando a los israelitas en el templo vas a ser salvo. Tú no eres salvo, no es por obras, Cornelio, no es por obras. Pero Dios estaba recibiendo sus ofrendas. ¿Y qué hizo Dios? Se le apareció a Pedro, que era uno de las columnas de la iglesia, que era el obispo, que tenía todo bajo su administración. Y no le pidió permiso a nadie, hermano. Ese es un punto que hay que ver. Pedro, como líder de la iglesia y como parte de esa columna de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, tenía que acudir a ellos y decirles, ¿saben qué? Yo he visto una visión, fíjense que me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que ustedes saben que uno pues no puede entrar a la casa de un gentil porque se contamina? Y además ellos son gentiles y el pueblo se va a ofender. Nosotros pues vamos a tener mala reputación. ¿Qué vamos a hacer? Pedro no hizo esto. Él recibió la visión y Dios le dio la interpretación. Y en el momento dado estaba recibiendo mensajeros que Cornelio había enviado. Ahora Cornelio era jefe de 100 soldados. Era romano, era un centurión. Y lo mandó a llamar.
Ahora, ¿por qué Cornelio lo mandó a llamar? ¿Porque a él se le antojó? ¿O porque dijo, yo soy un centurión, yo voy a traer a Pedro, voy a mandar a llamar a Pedro porque él tiene que venir a la casa, yo pues lo voy a mandar a llamar? No, no. Cornelio ni siquiera se imaginaba que un día podía tener al apóstol Pedro en su casa. Ni siquiera se imaginaba. Pero ¿por qué lo mandó a llamar? Porque un ángel del cielo se le apareció. Entonces, ¿quién fue el que inició ahí? Dios mismo con él. ¿Se da cuenta? Y le dijo, manda a llamar a Pedro. Pero antes le dijo, tus limosnas han sido aceptadas por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Han sido aceptadas por Dios. Manda a llamar a Pedro y él te dirá lo que debes de hacer. Y vino Pedro. A medio mensaje se derramó el Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? Cuando alguien, como Felipe y como el apóstol Pablo y todos los demás, iban y predicaban el evangelio y la gente se convertía y eran bautizados, mandaban a llamar a Pedro. En el caso del apóstol Pablo no lo hizo así, porque el apóstol Pablo estaba tratando con los gentiles y estaba tratando también con los griegos, porque él era apóstol ya, estaba autorizado por Dios para impartir el Espíritu Santo. Pero en el caso de Felipe, mandaron a llamar a Pedro y a Juan e impusieron las manos sobre cada uno de los convertidos, los bautizados, y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Así que el apóstol tenía que poner sus manos para que el convertido recibiera el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero en el caso de Cornelio no fue así. Él estaba predicando y de repente vino Dios y dijo, a esto los bautizó con mi Espíritu Santo. Y los bautizó y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a glorificar a Dios. Que Pedro se dio cuenta, porque lo dice más tarde los judíos que lo estaban acusando. ¿Por qué te fuiste a meter a la casa de ese gentil? Toda Judea se le vino encima. Los apóstoles posiblemente estaban también alegando con él. ¿Por qué te fuiste a meter a la casa de un gentil? Te has contaminado. Y le digo, Pedro, pues yo no tengo la culpa, señores. A mí Dios se me apareció con una visión de lienzos, que ahí había toda clase de comida que no era limpia. Y Dios me dijo, come. Yo le dije, Señor, yo nunca he comido esta clase de comida. Esta comida común que no tiene que ver nada con lo santo. Entonces, ¿qué sucede? Dice Pedro, pues yo obedecí la voz de Dios y llegaron unos a llamarme y además llevé testigos conmigo. Se fueron 6 varones que yo tenía y ellos también vieron que cuando yo estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y les dice, de la misma manera en que vino sobre nosotros en el principio, refiriéndose al día de Pentecostés. No hubo ninguna diferencia. Y hasta el día de hoy no hay ninguna diferencia. Cuando el Espíritu Santo cae, gloria al Señor, y llena cada corazón. No hay ninguna diferencia. Y esto, mi hermano, hizo que Cornelio fuese salvo, porque Cornelio ayudaba. Tener un buen corazón, entonces, atrae a Dios. ¿Cuánto más cuando tenemos fe? Estamos en la verdad, estamos en el Evangelio. Entonces, esto, mi hermano, también tiene mucho que ver. Y esto es lo que pasa acá con lo que sucede en San Juan capítulo 6, donde los judíos, hermanos, vienen a adorar a Dios, porque hay una fiesta. Ellos venían a la Pascua. No era la Pascua todavía y Jesús estaba lejos. Estaba allá por el lago de Galilea. Estaba lejos. Pero por ahí ya había mucha gente que venía en camino y encontró a Jesús ahí. Y lo siguió. Esta gente ya había escuchado de Jesús porque la fama se había extendido a otras naciones. Esta era gente que venía de muchas naciones.
No te ven que en el día de Pentecostés habían muchos de diferentes lugares. Así que cada judío tenía la responsabilidad de estar presentes en 3 fiestas. La Pascua era una de ellas. El Pentecostés y la fiesta de tabernáculos eran las otras 2. Las otras fiestas las podía pasar allá. Pero todo judío estaba llamado para estar presente en estas fiestas. Y esta era una fiesta que se aproximaba. Dice el capítulo 6, versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales. ¿Verdad que sí? Jesús hubiera dicho, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Y allá está mi Padre. Él me ha enviado. Pero si no hubiera hecho señales, ¿qué hubiera pasado? No lo hubieran creído. Los judíos, dice Pablo a los Corintios en su primera carta, que piden señales. Porque a eso se acostumbraron. Hay gente que quiere ver señales. Si Dios está aquí, pues quiero ver sanidades usted. Si Dios está aquí, pues quiero ver que se levante el paralítico. Se puede levantar, claro. Pero Dios no va a hacer ninguna señal por capricho de nadie. Dios va a hacer señal para mostrar su propósito en alguna manera. Si tiene un propósito para la iglesia, Él se va a mostrar. Pero aquí no es asunto de, a ver, aquí está Dios, levántate, paralítico. Y luego no se levanta usted. Entonces hay que saber interpretar bien a Dios. Por eso es que muchos blasfeman, porque dice, miren dice que Dios lo iba a sanar y no lo sanó. Es porque realmente está abusando del poder de Dios. El poder de Dios no se puede abusar. ¿Cuántas veces Jesús pasó enfrente de aquel paralítico, de aquel cojo que estaba sentado a la puerta de la Hermosa? Ahí, todos los días tenían como 40 años estando sentado ahí. A todos sanaba Jesús, pero a ese no lo sanaba. Ahí veía que estaba pidiendo limosna y pasaba por el lado y no lo sanaba. ¿Por qué no lo sanaba? Porque tenía un propósito con él. ¿Quién lo iba a sanar? Él mismo, ¿a través de quién? De Pedro y Juan. ¿Se da cuenta? Así que no es cuando nosotros querramos, es cuando Dios quiere. Y si Él no quiere, pues, ¿quién va a pelear contra Él? ¿Qué dijo Job? Aunque Él me matare, en Él yo esperaré. ¿Qué dijeron los 3 varones hebreos? Nos libre Dios, oh Rey, del horno de fuego. No nos libre, de toda manera no vamos a adorar tu estatua. Es por demás. Eso es depender de Dios. Eso es ser de Dios, hermano. Eso es tener convicción. No, dicen algunos, si a mí me quitan el trabajo, quiere decir que Dios no está conmigo. Me voy de la iglesia usted. Me voy de la iglesia porque eso es pura mentira lo que me dicen. Si me quitan el trabajo. Hay gente que no se puede enfermar porque dice que Dios no lo ama. Hermano, Dios en este momento nos puede matar a todos y nos sigue amando. Él da la vida y la quita. Él hace la herida y la cura. Ese es el Dios a que nosotros servimos. Le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora, este milagro de la alimentación de los 5,000 hermanos aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Es uno de los milagros en sí que es narrado en los 4 evangelios. Por la importancia que tiene. Porque San Juan, hermano, el evangelio de San Juan no pone el trasfondo que hay a este milagro. Pero si nos vamos a Marcos, capítulo 6, nos damos cuenta qué pasa antes de este milagro. Jesús, hermano, envía a predicar a sus apóstoles.
ahí en San Juan capítulo 6, versículo 7. Los envía a predicar. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Miren cómo lo mandó. Lo mandó sin dinero. Judas no les quiso dar. Él tenía la bolsa, pero quizá ya había apartado el dinero para vender a Jesús. El punto es que le mandó que no llevasen nada. Nada. Jesús lo mandó. Ellos se tenían que ver ellos mismos dentro de la necesidad del pueblo. Ellos tenían que experimentar. Estaban acostumbrados a andar con Jesús y que Jesús sanara. Ellos solamente veían y se admiraban, pero ellos no sanaban. Lo único que ellos hicieron era que bautizaban, porque ni modo, algunos de ellos habían dado con Juan el Bautista y vinieron y le reclamaron a ellos, a Jesús, y oye, a Juan le dijeron, ¿verdad? Mira, aquel a quien tú bautizaste también anda bautizando. Y Juan le dijo, no, pues él es el esposo, él es el mero. Él tiene que crecer y yo menguar. Pero aquí, estos apóstoles, mi hermano, empiezan a tener un ministerio diferente. Jesús los delegó. La delegación es muy importante, hermano. Eso es espiritual. Eso viene hasta de los países paganos como Egipto, cuando estaban adorando a sus dioses, que cuando mandaban a alguien, cuando un rey mandaba una representación a una aldea, a alguna ciudad, esa representación, esa persona, era considerada como que si el mismo rey estaba ahí presente. Y notemos que en esos tiempos los reyes eran dioses. Y la gente pensaba que el espíritu del rey, que era un dios, se había metido en el delegado y lo trataban como que si hubiera sido el mismo rey. Porque veían que ellos sabían y entendían y así interpretaban que el espíritu del rey se había metido en él. Cuando Cristo dijo y envió a predicar a los apóstoles aquí, como también lo hizo con la iglesia, y hasta el día de hoy la iglesia predica porque le ha dado de su espíritu, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto también, hermano, se repite ahí en Mateo capítulo 10. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y dice Mateo 10:1, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora dice, y les mandó que no llevasen nada. Versículo 9, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ellos tenían que ir con este mensaje, porque note bien, ellos fueron enviados con autoridad para arrepentir demonios y para sanar enfermos, pero la prioridad aquí era que ellos tenían que predicar el evangelio del reino. Tenían que hacerlo. Y echaban fuera muchos demonios. Y oye bien lo que dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí el aceite es usado como asunto medicinal, como lo dice Santiago. Es asunto medicinal. Ahora, hermano,
En el versículo 30 de San Marcos, vemos que Jesús los recibe porque regresan. Después de un cierto tiempo, regresan. En ese tiempo mataron a Juan el Bautista. O sea, lo decapitaron. Y lo sepultaron. Los discípulos de Juan el Bautista lo sepultaron a él en el versículo 29. Pero en el versículo 30, los apóstoles se juntaron con Jesús. Ya vienen de regreso. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tremendo, ¿verdad? Vienen a dar un reporte. La delegación es importante, hermano. ¿Por qué ellos reprendían demonios? Porque los había delegado. Les dio autoridad, les dio poder. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, que bajó y había ahí un padre con un muchacho endemoniado que los discípulos no podían reprender el demonio? Porque Jesús no los había enviado, ya habían regresado. Así que no era asunto que porque allá reprendían demonios y porque allá Dios lo usaba para sanidad de los enfermos, lo iban a hacer en el momento que ellos quisieran. Ellos estaban ahí, pero Jesús no los había delegado. Mas, sin embargo, él esperaba que tuviesen fe. Pero le dice algo: esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Se da cuenta? Porque era un género que era muy fuerte, muy poderoso. Y Jesús les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, ellos regresan, le contaron todo. En otro evangelio dice: no se gocen ustedes por eso. Mató 70 después, ¿verdad que sí? Y dice: no se gocen ustedes por eso. Gócense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese debe ser el impacto más grande que nosotros tenemos que recibir, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque el evangelio no es para hacer un show, espectáculos. Es para darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Ahora, Jesús es compasivo, mi hermano. El versículo 31 dice: y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Yo veo que venían los pobrecitos cansados usted. Ellos tenían que experimentar que el ministerio de Jesús no era fácil. Eso pasa como aquellos que dicen: ser pastor es fácil usted. Imagínese, solamente se enseña el viernes, se enseña la escuela dominical y se puede predicar los domingos en la noche también. Y se pueden dar conferencias si necesitan. Y no, ser pastor es fácil. Pero cuando ya están en los zapatos de un pastor, se dan cuenta que esto no es solamente de enseñar y predicar. Y no, mi hermano. Porque lo que hacen muchos pastores es que no son llamados. Estoy hablando de los no llamados, porque el verdadero pastor, yo lo respeto, mi hermano. Es un siervo del Señor. Y conozco pastores llamados de parte de Dios que los admiro, que han sido de bendición para mi vida. Pero aquellos que por querer agarrar fama o dinero o cuanta cosa quieren venir al pastorado, empiezan a darle a la iglesia lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la iglesia está cansada. Usted, no hay crecimiento espiritual porque no reciben palabra de Dios, porque no son llamados. Se tiene que ir al internet y comprar mensajes y prestar mensajes. Y los traen ahí y están repitiendo lo que otro dijo. Pero el verdadero pastor, el verdadero llamado, Dios le habla a cada momento porque tiene compasión de las ovejas. No es solamente para trabajar con el pastor. Cuando Dios trabaja con el pastor es porque está pensando en la iglesia. Conoce las necesidades que hay en la iglesia. Aunque el pastor no lo sepa. Dios viene y de acá Él alimenta a sus ovejas. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí? Entonces, esto, hermano, es muy importante. Ser delegados. Usted no puede ir a reprender demonios por allá dentro de la membresía de la iglesia si sabe muy bien que ni el pastor sabe que usted anda reprendiendo demonios. Hay gente que piensa: no, que yo tengo el Espíritu Santo. Ciertamente usted lo tiene, pero tiene que ser respetuoso. Mire, Felipe
predicó el evangelio a los samaritanos y los bautizó porque estaba delegado por los apóstoles. Pero ¿sabe? No tenía la delegación de parte de los apóstoles de poner sus manos sobre los convertidos y ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Felipe respetó y dijo, yo los bauticé, pero no puedo imponer las manos sobre ellos para que sean bautizados por el Espíritu Santo. Aquí tiene que venir Pedro y Juan o a los que ellos deleguen. Y llegaron ellos y pusieron sus manos sobre los que Felipe había bautizado y todos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Eso sí trabaja. No es asunto. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿tenía Felipe el Espíritu Santo? Claro que sí. Era uno de los diáconos, hermano, que la misma iglesia lo escogió. Imagínense qué predicación de Felipe, que fue en sí el primero de llegar a los samaritanos y predicarles. Ahí los podían matar a él. Pero llegó y les habló. Y qué palabra tendría Felipe, que el mismo Espíritu Santo lo mandó con un etíope que andaba por allá. Y déjeme decirle que Felipe va y el etíope se arrepiente y hasta se bautiza. ¿Y qué pasa después? Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo agarró y lo arrebató y se lo llevó a otro lugar. Ese era Felipe, pero respetaba a los apóstoles. Ay, Dios mío, si ahora mismo el Espíritu Santo agarra a uno y lo pasa para allá, para Orange County, y le habla, dice, no, yo hago lo que yo quiera, porque ustedes saben que el Espíritu Santo está conmigo. No, todo tiene su orden, mi hermano. Todo tiene su orden. No podemos nosotros traspasar esos linderos, porque es ahí donde hay problemas espirituales. Es ahí donde Satanás se aprovecha. Eso no puede ser así. Pero Jesús les dice, vengan ustedes y descansen. Pero le dice, descansad un poco. Es bueno que el ministerio de descanso. Sí. Hay congregaciones donde no permiten que sus pastores tomen vacaciones. El pastor, no, es pastor, ahí tiene que estar usted. Sano o enfermo, ahí tiene que estar ese pastor. Ese pastor, olvídese. No, que se quiere ir de vacaciones usted. Ese no es pastor. ¿Se quiere ir de vacaciones? Hermano, está el descanso, ¿verdad? Que le llaman, o el año sabático de los pastores, donde realmente tienen que descansar. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que Jesús descansaba en todo ese movimiento que tenía? Sí, descansaba. Usted sabe que llegó cansado y se subió a la barca con sus discípulos y se fue a dormir. Pero ¿qué hicieron los apóstoles cuando Jesús estaba durmiendo y la tempestad? ¿Lo fueron a regañar usted? A regañarlo fueron. No lo dejaron, no lo respetaron, que estaba hasta roncando ahí. Él era un humano, hermano, y se cansaba. Claro que sí. A regañarlo fueron. Maestro, tú durmiendo. Mira qué galán durmiendo, y nosotros aquí que ya estamos pereciendo. Y lo levantaron usted. Jesús se levanta y ya está usted así. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Verdad? Mira la gran tempestad, que perecemos. Por lo que se afligen ustedes. Y le habló al viento, le habló al mar, y se hizo una bonanza. ¿Verdad que sí? Y ellos dicen, ustedes, yo creo que nosotros la regamos. Porque, ¿qué hombre será este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? No lo conocían de verdad. Más adelante, camina sobre las aguas. Pedro le dice, si tú eres, deja que yo vaya. Ese Pedro es atrevido, ¿verdad? ¿Quién de nosotros iba a decir eso a Jesús usted? Ninguno más. Pero en medio de la tormenta, Pedro le dijo, si tú eres,
háblame, dime, dame la orden. Pedro sabía, ¿sabe por qué sabía Pedro que tenía que confiar en la palabra de Jesús? Porque un día le dijo, Pedro, tira la red a la derecha. Y él le dijo, en tu palabra la voy a tirar. Y desde ese momento él sabía que lo que Jesús decía, todo iba a estar bien. Y déjame decirle que Jesús le dijo, ven Pedrito, ven para que aprendas. Y aquellos quizás lo querían detener. Pedro, no seas loco. Mira la tempestad, mira cómo Jesús se eleva y se baja. Mira que ahora se lo llevó, ahí lo trae hasta otra. ¿Y cómo tú te vas a subir ahí? Pedro entonces, hermano, no le importó nada. Porque cuando Jesús llama, Él atrae. Tiene algo magnético. Cuando Jesús le dice a uno, ve a la iglesia, algo magnético pasa. Uno se levanta de inmediato, agarra energía y saca fuerza de donde no tiene ninguna y se prepara y se viene a la iglesia. ¿Por qué? Algo poderoso pasa cuando Jesús llama. Lo mismo pasó con Leví. Cuando lo llamó, dejó todo. No le digo, permítame que haga aquí el último número porque tengo que entregar cuentas. No, hay que se pierda todo, dijo Leví. Yo me voy con mi maestro. Y déjeme decirle que Pedro se fue ahí. Y Jesús pues lo defendió después porque lo libró porque se estaba ahogando el pobrecito, ¿verdad? Pero ¿por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque la perfección de Jesús fue transmitida en Pedro. Que la gravedad de la tierra, esa fuerza gravitacional que ala los objetos hacia el centro de la tierra, no tuvo poder sobre Pedro, se canceló. Porque la perfección de Jesús pasó a Pedro por un momento. Y ya Pedro, pues, ve a los lados y ve las grandes olas usted. Y empieza a hundirse. Y Jesús le dice, a hombre de poca fe. Es que realmente Dios nos quiere bendecir, pero Él quiere ver nuestra fe. Que permanezca allí. Y déjeme decirle que ellos van, descansan y Jesús tiene compasión de ellos, los ve cansados. No te ven, los mandó sin nada. No lleven esto, no lleven lo otro. Pero, dice el versículo 31, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban ocupados ellos con esta gente. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir. Y le reconocieron, para que vea usted la humanidad que había en estos hombres, en el mismo Jesús. Cristo mismo los quiso llevar aparte para que descansaran, para que estuviesen tranquilos. Pero la gente no los dejaba. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron ante ellos y se juntaron a él. Estoy leyendo San Marcos, porque Marcos es muy detallista. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué le estaba dando Jesús? Palabra, evangelio, enseñanza. Él a eso había venido. Pero oiga bien, Juan capítulo 6 no dice nada que la iniciativa vino de parte de los apóstoles, sino que vino de Jesús, que vio a la gente hambrienta, ¿verdad? Y le dijo a los apóstoles que le dieran de comer, pero aquí en Marcos los apóstoles, los discípulos son los que se preocupan por la gente. ¿Por qué se preocupan por la gente? Porque ya ellos experimentaron trabajar con la gente allá afuera. Ellos ya habían tenido la experiencia de ver la necesidad de la gente y habían tenido la experiencia de sufrir el dolor de la gente, porque habían ido ya a ministrar. Todo aquel que pasa por esas experiencias tiene compasión de los demás. En esta ocasión, no voy a mencionar el nombre, pero ustedes lo conocen. Esta persona vivía en los carros, ahí dormía. Y
El hermano Piedra Santa lo encontró un día y lo evangelizó. Y vino a Cristo. Entonces empezó a predicar. Y él no podía soportar ver a alguien durmiendo en un carro. No podía. Se iba de inmediato y se lo llevaba al cuarto donde él estaba y ahí le daba, dejaba que se bañara y le daba comida y se le va a la iglesia con el traje de él. Con el traje de él. Ahí llegaba aquel bien vestido. Porque él había pasado por allí. Nadie que no haya pasado por un camino de dolor va a tener compasión de otro. Así que Jesús hizo bien en haberlos mandado a ellos primero al ministerio allá, para que vieran, para que supieran, que se condolieran, que ministraran, que sanaran, que ungieran con el aceite medicinal y que oraran por ellos y que predicaran la palabra. Ya Jesús no estaba con ellos, andaban solos. Y la gente, hermano, recibía esta administración de los apóstoles. Pero aquí dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Estos pobrecitos apóstoles, hermano, sabían muy bien que no podían hacer nada por ellos porque eran muchísimos. Y la única cosa que podían hacer es decirle a Jesús, Jesús, despídelos y que vayan ellos a comer. Porque mira, aquí están aguantando hambre los pobres por estar escuchando tu palabra. Despídelos. Que Jesús hablaba y les enseñaba y les enseñaba y les enseñaba. Y nadie se dormía. ¿Se da cuenta? Allí, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, llegó a medianoche usted. Y había un joven que se llamaba Eutico, ¿verdad que sí? Eutico dijo, de aquí lo escucho. Y se sentó en la ventana usted y para abajo estaba el precipicio. Y Eutico se cansó de oír al apóstol Pablo. Al principio estaba todo animado, aleluya, gloria a Dios. Pero como hay gente que escucha solamente 15 minutos, tiene problemas para poner atención. Otros 30 minutos, otros 45 minutos, ¿verdad? Aquí en esta iglesia, pues, gracias a Dios, estamos acostumbrados a escuchar. Dice el hermano, estamos acostumbrados a dormir. Sí, es asunto de que estamos acostumbrados a escuchar palabra y estamos ahí, es cierto, por ahí alguien se duerme, pero, ¿verdad? Usted con un aleluya que diga lo despierta. Es que eso es así, hermano. Hay personas que cuando ven que aquel está durmiendo, dicen, pobrecito, no. Y quiere decir, ¡aleluya! Pero dice, lo voy a despertar, quizá viene cansado. No, usted diga aleluya de todas maneras. Hay gente que ni diciendo aleluya despierta. Oiga bien, Jesús sigue predicando. Pero yo quiero decir que Eutico se durmió. Se durmió Eutico y se cayó usted. Se murió, se mató. Y el apóstol Pablo tuvo que terminar su mensaje y correr hacia abajo y levantarlo. ¿Se da cuenta? Así que si usted ve que un hermano se cae de la banca y cae al piso, usted inmediatamente levántelo. Se cayó. Esto ha pasado algunas veces en algunas iglesias, ¿usted no cree usted? Sí. En cierta ocasión yo estaba oyendo a un predicador. Pobrecito, ya estaba avanzado de edad. Y predicando se durmió usted. ¡Qué tremendo! Estaba predicando y se fue así, usted sabe, hermano.
quedó dormido. Ya estaba pues avanzado de edad, estaba cansadito ya, ¿verdad? Pero sí, el sueño es terrible. Pero aquí, tal parece que esta gente no quería ni comer usted. No quería ni comer. Esta gente no quería irse. Esta gente estaba escuchando a Jesús. Los apóstoles hablaban entre ellos. Oye, Jesús sigue hablando mucho y estos están aguantando hambre. Y nosotros estamos cansados, dijo el otro. Queremos dormir, que ya se vayan. En lo que ellos van y vienen, nosotros dormimos. Porque no los dejaron descansar. Y déjeme decirle que sucedió esto, ¿verdad? Que Jesús viene y les dice, ¿ustedes los quieren mandar a que coman? No, ustedes le van a dar de comer. Y todos se quedaron viendo y yo creo que Jesús está cansado, está diciendo cosas. ¿Quiere que nosotros les demos de comer? Y le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Un denario era el sueldo, el salario del día. Por ahí dice el expeditor que eran como $5,000 en 200 denarios. Que vayamos, tenemos 200 denarios. Esto fue lo que nos dieron de ofrenda en el viaje que hicimos. Imagínense, solamente 200 denarios traían de regreso los pobrecitos. No le dieron mucha ofrenda. Y esto es lo que tenemos, 200 denarios. Y les dijo, bueno, ustedes tienen dinero y quizás las tiendas están cerradas, pero ¿tienen pan ustedes? No, no tenemos. No tenemos. ¿Cuántos panes tenéis? Pues nosotros nada. Pues vayan. Pregunten ahí si alguien tiene pan. Jesús haciendo algo que los iba a dejar a ellos con la boca abierta a usted. Porque ellos decían que 200 denarios no iba a alcanzar. Pero no tenemos nosotros la cantidad de pan que ellos encontraron y la cantidad de peces, que es menos que 200 denarios. Porque con 200 denarios se hubieran comprado muchos panes, más que 5. Pero Jesús les dice, ustedes están esperanzados en los denarios, que son 200. No se preocupen, que aquí hay multiplicación. Él pudo haber multiplicado los denarios. A ver, ¿cuántos denarios necesitan? Pues necesitamos como unos 5,000 denarios para darle de comer a toda esta gente. Estoy fuera de calculación, solamente estoy dando un ejemplo. No van a agarrar la calculadora. Y Jesús hubiera multiplicado los denarios. No te ven que de un pez le dijo a Pedro, ve y saca ahí dinero que tiene ese pez, ¿verdad? Él podía convertir las hojas de los árboles en dinero si él hubiera querido. Él tiene poder. Ahora, pero al saberlo, dice el versículo 38, dijeron 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Es lo único que hay. ¿Y quién llevaba estos 5 panes? Un niñito, hermano. Un jovencito que la mamá le había dado 5 panes para el camino. Y le había dado 2 pececillos de los más pequeñitos que se encuentran en la orilla del lago. Era la comida de él para sobrevivir. Qué tremendo, hermano. Entre ese gentío. Pero Dios le había quitado el hambre al niño para que guardara los 5 panes y los 2 peces. Para que no se los comiera. ¿Se da cuenta? Hay gente que se queja. Ay, este día no comí, no me dio hambre. No me dio hambre. Es que Dios quiso guardar la comida en el refrigerador para que no se acabara. Hasta en esto trabaja Dios, ¿verdad que sí? Y ahora viene el orden, mi hermano. Dice, y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Marcos es muy detallista. Los otros dicen sobre la hierba, sobre el monte. Pero
Marcos dice, sobre la hierba verde. Sí, ¿verdad? Él es muy detallista. Ahora dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos. Oiga bien, de 100 en 100 y de 50 en 50. Pobres apóstoles ustedes. Venían cansados. Estaban ya que ya no podían. Y luego que Jesús les dice, den ustedes de comer. Se afligen los pobrecitos. Y vayan a buscar si tienen pan. Y salen a ver si tienen pan. Y aquí encontramos 5 y 2 peces. Y ellos ni se imaginaban lo que iba a pasar. Y luego que le manda a Jesús a que agrupen a la gente de 50 en 50, de 100 en 100. ¿Se imaginan ustedes iban a trabajar ese? Y la gente que posiblemente, yo me quiero, aquel grupo quiero estar yo. No, aquí no quiero estar. Y ellos tratando con toda esta gente usted. Qué tremendo. Y luego pues los ordenaron. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, oiga bien, oró al Padre, ¿verdad que sí? Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. Ahora viene otro asunto usted. ¿Qué buffet y qué nada? Usted nada de eso. Ustedes agarren esos panes y los van a repartir entre todo ese gentío. Ya me imagino a todos con el delantal puesto usted. Andando ahí, mire. Habían canastas. Qué bueno que habían canastas, porque ahí no dice que multiplicaron las canastas. Habían canastas porque ahí en las canastas ya habían llevado comida y todo, pero estaban vacías. Se comieron toda la comida y solamente quedaron las canastas. Y no habían muchas canastas, habían 12 nada más. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, de ahí sacan pues ciertas enseñanzas de las 12 canastas, y verdad que es la mayordomía, que realmente Dios hace el milagro, pero lo que sobra no lo vamos a tirar. Como hay gente que tira la comida, que dice esto me sobra. No, si Dios te bendice y te sobra, eso es bíblico que sobra, ¿verdad que sí? Pero es bíblico también que se guarde lo que sobre. Lo vamos a ver acá. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Qué tremendo, hermano. Este milagro también lo hizo Eliseo. Eliseo alimentó, ¿verdad?, a 100 hombres. Dijo, repartan, porque dijo Dios que hasta iba a sobrar. Esto es algo, hermano, que Dios lo trae para que nosotros entendamos de que la iglesia tiene en sí el privilegio de bendecir materialmente también. Por eso es que hay diezmos, hay ofrendas. Y hoy es cierto, hoy en día quieren a la iglesia pobre, porque la iglesia estando pobre, ¿qué va a hacer? No va a poder ayudar, ¿verdad? No va a poder ayudar. Vienen contra los diezmos, las ofrendas, que esto y lo otro, y acusan a aquellos que en verdad se roban el dinero y pagan justos por pecadores, pagan iglesias que son bendecidas por iglesias que realmente no están siendo bien administradas. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? De que no haya bendición en la iglesia. Porque esa es la fuente, ¿verdad?, de la entrada de una iglesia para mantenerse. Ellos sí pueden comprar sus grandes edificios. Ellos se pueden tener allá sus cosas. Pero una iglesia no, que una iglesia no des tu diezmo, no des tus ofrendas, es por demás. Y el que obedece a estas voces está obedeciendo a una voz satánica, porque es propósito de Satanás que alguien no pague los diezmos para que la iglesia no sea bendecida. Pero aquí, hermano, vemos nosotros que hay multiplicación.
Si una iglesia busca a Dios, con lo poquito que reciba una iglesia, Dios lo puede multiplicar para bendecir a los demás. Y además, hermano, así como Dios, como Cristo multiplicó los panes y los peces y alimentó a los 5,000, también la iglesia puede recibir esa bendición de la multiplicación. De tal manera que Dios bendice a cada miembro de la iglesia. A cada miembro. Y note bien que en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo dice que hay un don especial y lo menciona y lo pone en medio de muchos otros dones. Y es el don de servicio. El que tiene el don de servir dice que sirva, que lo haga con dedicación. En otras palabras, cada miembro puede ser bendecido para bendecir a otro. Esta es la manera en que Dios multiplica. Por otro lado, Dios puede venir y hacer milagros. Porque nota bien, aquí hay un milagro. Este es un milagro que de 5 panes y 2 peces aparece mucha comida. De lo muy poquito que uno tiene, Dios puede hacer grandes cosas. Grandes cosas. A Dios no le importa qué tan grande o pequeño que es, si es mucho o poco. No. Cuando Él quiere bendecir, bendice. Porque en el cielo hay tesoros para cada uno de los necesitados que confiamos en Él. Por lo tanto, iglesia amada, vamos a seguir nosotros pensando en esta multiplicación, en este milagro que Jesús hizo. Y aprendimos de que hay que predicar la palabra, servir a Dios, pero no olvidarnos del necesitado. ¿Cuántos adoramos a Dios? Dios les bendiga, póngase de pie, damos gracias al Señor por esta